Desde principios de septiembre, en Inglaterra, muchos estudiantes regresan a escuelas, colegios y universidades. En la Edad Media, solo una minoría de niños iba a la escuela y eran principalmente varones. Los niños de familias campesinas medievales no necesitaban escuela. ¿Para qué aprender a leer y escribir si solo ararían campos o tejerían canastas? Pero para aquellos que tenían suerte, al final de la Edad Media, podían asistir a uno de los cientos de institutos educativos disponibles. Viajemos en el tiempo a la Edad Media y veamos qué estudiaban, quiénes les enseñaban y qué pasaba cuando surgían tensiones entre los alumnos y la gente. Bienvenidos a Locura Medieval. Llévame a la iglesia. En los siglos 7 y 7, uno se necesitaba entrenar a niños y jóvenes para unirse a los muchos monasterios que surgían en Europa. Hasta los campesinos podían enviar a sus hijos a la iglesia. No era común que llegaran a ser obispos o abades como los nobles, pero si aceptaban quedarse ahí toda su vida, los niños podían ser reclutas y sus padres los ofrecían como oblatos infantiles. Al menos de esa manera, tenían garantizada una cama donde dormir y comida en el estómago. La edad de 7 años solía marcar el paso de la infancia a la niñez, por lo que el entrenamiento probablemente empezaba entonces. En lo que respecta a las familias nobles, los hijos menores que no heredarían, y casi siempre las hijas que probablemente no se casarían, eran enviados a monasterios o conventos para ser educados. Cualquier niño noble que se considerara deficiente, es decir, tal vez discapacitado o débil, ya sea física o mentalmente, y que probablemente no pudiera convertirse en caballero, también era enviado con los monjes. Los hijos ilegítimos, ricos o pobres, solían ser enviados a la iglesia, especialmente los bastardos de sacerdotes, pues se pensaba que ese estilo de vida los purificaría. Aprende por las malas. Antes de las universidades, las escuelas catedralicias eran el tipo más alto de instituciones educativas. En promedio, los niños comenzaban la escuela de canto o la escuela de lectura a la edad de alrededor de 7 años, hasta que tenían unos 10 o 12 años. Las melodías y palabras de los himnos religiosos se enseñaban en la escuela de canto, y los niños solían integrar el coro de la catedral. En la escuela de lectura, los alumnos aprendían el alfabeto y a leer. Hasta el siglo XII enseñaban en latín. Luego, los monjes usaron el idioma local. A los niños ingleses les enseñaban francés. También podían aprender a escribir oraciones y un poco de aritmética. Nicolás Orme narra un típico día escolar anglosajón en su libro de 2006 escuelas medievales desde la Bretaña romana hasta la Inglaterra del Renacimiento. La información sobre un día escolar típico para los monjes en formación proviene del prolífico escritor y obispo Elfrico de Eynsham. Él dice que, cito, los niños en los monasterios se levantaban a medianoche y se unían a los monjes en la iglesia para rezar maitines, probablemente regresando a la cama después. Se levantaban al amanecer y trabajaban un tiempo en la escuela. Cuando sonaba la campana prima, iban al lavabo a lavarse cantando los 7 salmos penitenciales y luego a la iglesia. Después del segundo periodo de clases venían tercia, misa y sexta. Luego la comida en el refectorio, donde los niños cantaban la bendición antes y después. Después de esto, probablemente participaban en el rezo del servicio de nona. Por la tarde había un tercer periodo de clases, seguido de vísperas, probablemente la cena y el servicio nocturno de completas, tras lo cual se iban a dormir. Suena terrible, sobre todo considerando que algunos de estos niños tenían solo 7 años. Pero la iglesia también se veía como un lugar educativo además del aula. Los niños debían sentarse en bancas durante las clases. Se hacía en tabletas de cera porque el pergamino era caro. Se tomaban notas rayando letras en cera con un punzón de madera. La escritura se raspaba fácilmente y la tableta se reutilizaba. Si las notas eran importantes, podían transcribirse en pergamino, aunque el papel no se popularizó hasta finales de la Edad Media. Como se tomaban pocas notas, la mayoría del conocimiento debía memorizarse y la mayoría de los exámenes eran orales. Cualquier niño que fuera considerado negligente o perezoso era castigado con azotes, ya fuera con una vara o un látigo. A un niño podían quitarle la ropa y sujetarlo si la falta era grave.
De hecho, el castigo corporal era tan ampliamente aceptado que la vara o el látigo eran vistos como símbolos de la profesión de un maestro. Grandes esperanzas. Una vez que un niño terminaba su educación escolar, podía seguir una carrera como oficinista si había comprendido los fundamentos de la contabilidad y la redacción de cartas, o posiblemente en la iglesia como escriba. Para aquellos que tenían suficiente dinero, la universidad siempre era una opción. A diferencia de hoy, las universidades medievales ofrecían pocas materias. Solo tenías la opción de 3: teología, derecho o medicina. Las lecciones universitarias europeas seguían siendo inseparables del cristianismo y sus enseñanzas. Como todos sabemos, en la Edad Media todo giraba en torno a la iglesia. Alumnos de solo 14 años ingresaban a la universidad. A mediados del siglo XV existían cerca de 80 universidades en Europa, como París, especializada en Derecho, y Salerno en Medicina. Tras la prohibición del rey Enrique II de Inglaterra de que los estudiantes ingleses asistieran a la Universidad de París, la Universidad de Oxford, existente desde 1096, creció rápidamente. Muchos estudiantes elegían universidad por la reputación de sus maestros. En Derecho Canónico y Civil, Bolonia, la universidad más antigua, era considerada única. El maestro Juan Leland, que enseñó en Oxford en 1401, era muy respetado. Sus escritos de gramática latina e inglesa eran muy populares y copiados. Roberto de Sorbona fue un teólogo francés y fundador del famoso Colegio de la Sorbona en París. Roberto tenía sus propias ideas específicas sobre cómo debían comportarse los estudiantes mientras vivían y estudiaban en su colegio, y estableció algunas reglas básicas como, cito, «Por lo tanto, nadie deberá comer carne en la casa durante el Adviento, ni los lunes o martes de Cuaresma, ni desde el día de la Ascensión hasta Pentecostés». ¿Quién lo diría? Los lunes sin carne ya existían en la Edad Media. También dijo que los estudiantes debían, cito, «comportarse con tranquilidad y abstenerse de hacer demasiado ruido para que quienes pasen por el patio y la calle no se escandalicen». Si un compañero llegaba tarde al almuerzo por sus clases, recibiría su porción completa, pero si era por asuntos personales, solo tendría pan. Parece que la reputación del colegio era lo más importante para él cuando insistió en que, cito, «ninguna mujer de ningún tipo podrá comer en las habitaciones privadas», y claramente se lo tomaban muy en serio, porque cualquiera que violara esa regla tendría que pagar la multa, que era de 6 peniques. Sobre las modas, el maestro Roberto prefería que sus estudiantes usaran prendas exteriores cerradas, sin adornos, grasa ni seda roja o verde en la prenda exterior o capucha. Tampoco nadie deberá tener zapatos ruidosos ni ropa con la que se pueda generar escándalo de ninguna manera. Al hacer que todos los estudiantes se vistieran de la misma manera, como los uniformes escolares que se usan hoy en día, eran instantáneamente reconocibles. En la universidad, esto significaba usar una toga. En el Colegio Español de Bolonia, que fue fundado en el siglo XIV, usar ropa de moda resultaba en una multa, ya que una de las reglas decía, cito, «La ropa debe ser decente, y no deberán usar túnicas y prendas inadecuadas ni zapatos con puntas». Según Berthe M. Marty, quien escribió un libro sobre el Colegio Español de Bolonia en el siglo XIV, el colegio era una residencia dotada que tuvo la suerte de contar con mecenas adinerados que proporcionaban a cada uno de los estudiantes, cito, «una nueva toga académica adecuadamente forrada con piel de oveja, como las que los estudiantes de Bolonia normalmente están acostumbrados a usar, y otra toga sin forro de tela del color reglamentario y una capucha del mismo color o de una tela adecuada, lo cual es similar a la Sorbona en París, donde tampoco se permitían capuchas adornadas». Al igual que hoy en día, en la Edad Media, los estudiantes encontraban que asistir a la universidad era un asunto costoso. Carlos H. Haskins elaboró un artículo en el que tradujo varias cartas de estudiantes medievales. Esta fue enviada a casa desde Oxford y fue escrita, señala Haskins, en un latín muy malo. «Ve a su venerable maestro a saludos. Le informo que estoy estudiando en Oxford con la mayor diligencia, pero el asunto del dinero es un gran obstáculo para mi progreso, ya que ya han pasado 2 meses desde que gasté lo último que me envió. La ciudad es cara y exige mucho. Debo rentar alojamiento, comprar lo necesario y cubrir otros gastos aún no definidos. Por lo tanto, respetuosamente le ruego a su paternidad que, movido por la divina compasión, me ayude para que pueda completar lo que ya he comenzado bien. Porque debes saber que sin Ceres y Baco, Apolo se enfría.
Solo podemos suponer que necesitaba el estudiante, pero no podía decirlo. Pero con las menciones de Ceres, la diosa romana de la fertilidad, y Baco, el dios romano del vino y la diversión, no se necesita ser un genio para entenderlo. Ah, nada cambia. Pueblerinos y universitarios. Ese comportamiento escandaloso al beber en las tabernas llevó a que algunos estudiantes se involucraran en altercados serios. La mayoría de las universidades medievales no tenían un campus propio, y los estudiantes encontraban alojamiento en la ciudad universitaria, entre la población general. La mayoría de los ingresos universitarios venían de la Iglesia Católica, lo que las hacía independientes de la autoridad y fondos municipales. Los académicos estaban exentos de la ley civil porque la universidad tenía jurisdicción propia. Esto generó gran tensión entre los ciudadanos y los estudiantes de la ciudad anfitriona. También gastaban en las ciudades y ayudaban a la economía, usando eso a su favor con los anfitriones. Los estudiantes solían amenazar con mudarse si no lograban negociar buenas rentas de alojamiento o salones. La autonomía permitía que la universidad pudiera mudarse a otro lugar fácilmente. En el siglo XIV, la Universidad de Lisboa se trasladó temporalmente a Coimbra y en 1229, tras un motín estudiantil, la Universidad de París abandonó la ciudad por 2 años. Por las malas relaciones entre habitantes y estudiantes, el conflicto era inevitable y surgían hostilidades frecuentes entre la ciudad y la universidad. Uno de los enfrentamientos más notorios fue la batalla del Día de Santa Escolástica en la Universidad de Oxford en febrero de 1355. Una discusión estalló en la taberna Swindlestock, en el centro del pueblo, cuando 2 estudiantes se quejaron de lo agrio del vino y luego arrojaron dicho vino en la cara del tabernero. El enfrentamiento duró 3 días, cuando, según Hal Cheetham en su libro de 1971, Retrato de Oxford, cito, cientos de ambos bandos tomaron las armas. El pueblo luchó por las calles, y los habitantes marcharon y entraron a la fuerza en un salón tras otro, destrozando y saqueando, sacando a los estudiantes aterrorizados, golpeándolos y matándolos. Ni una orden de cese del rey Eduardo III detuvo la violencia, que solo bajó la tarde del tercer día, cuando pueblo y universidad hicieron balance. 63 académicos y un número no especificado de habitantes habían sido asesinados. No se contó a los heridos. 19 residencias estudiantiles fueron saqueadas y su contenido robado o destruido. Incendiadas, tiendas y casas de la ciudad pronto quedaron en ruinas humeantes. Cada uno culpa al otro por lo que ha sucedido. Días después, los jueces del rey hallaron culpable a la ciudad y encarcelaron al alcalde y sus alguaciles en la prisión de Marshalsea en Londres. Se ordenó a la ciudad pagar una multa de 500 marcos y una penalización anual de 100. Luego, en el aniversario de la masacre cada año durante casi 5 siglos, la ciudad fue obligada a celebrar una misa solemne. Los conflictos entre la ciudad y la universidad persistieron durante siglos, pero ninguno igualó la violencia del 13 de febrero de 1355. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Por favor, suscríbete al canal si te gustó, y dime en los comentarios aquí abajo qué piensas que habría sido ser un estudiante en la época medieval. Y según lo que hemos aprendido hoy, ¿qué similitudes has notado con lo que todavía sucede? Gracias por verla, nos vemos en el próximo video.